Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón para el repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Bienvenidos a esta nueva edición diferente, los descolocamos, los dejamos locos. Bienvenida Titi, ¿cómo estás? Bien, Mati, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias al Señor. Hoy día vamos a presentar a nuestro invitado, nuestro querido y encargado de todos los jóvenes de Centro Chile. No de Centroamérica, de Centro Chile, el encargado departamental de jóvenes de la Asociación Centro Sur, se llama, ¿cierto? Así es. Siempre me confundo la Centro, Centro Sur, Centro Norte, Centro Oeste. Pastor, nuestro querido Pastor Hugo Gómez, bienvenido, Pastor. Hola Mati, hola Titi, ¿cómo están, hola, chiquillos? Estoy contento aquí de poder estar con ustedes. Así que sí, Mati, de la Centro Sur. Así que bueno, en teoría nosotros somos pastores del mundo donde Chile nos tiene, ¿no? Así que ahora estoy aquí, mañana puedo estar allá, podemos estar en cualquier parte sirviendo al Señor. Así que estoy muy feliz, chiquillos, de poder estar acá en el podcast. Oye, que estamos avanzados, ¿ah? Esta pandemia nos llevó a dar pasos bien interesantes y estoy re contento de poder estar con ustedes acá. Así que estoy feliz, como una perdiz. Igual nosotros, Pastor, de tenerlo aquí. Le agradecemos también haber aceptado la invitación. Partamos nomás. Titi, nos va a dar algunos datos, o sea, nos va a dar las noticias, los avisos. Soy yo el de los datos, Mati, perdón. este podcast no está tan cambiado. Tú sigues con los datos, yo sigo con los avisos. Así que les voy a contar que, bueno, primero agradecer los comentarios que hemos tenido. Hemos tenido mucha actividad en los comentarios. Mucha gente, sí, estamos tratando de mejorar el audio. ¿Cierto? Oye, tratando sí. de que Las el Mati se personas escuche vieron en cómo todo momento. Fue producto del coronavirus, se me fue la voz en el último, pero fue sin querer, fue mi culpa que pasé a rozar algo y borré el último audio y se escuchaba a Mariela diciendo estoy muerta. O muerta, algo así. Pero fue un error mío, así que perdóname Mariela, no fue mi intención. Y a la gente que nos escucha. También mandamos saludos para los que nos escuchan y los que nos comentan, tanto Javiera como Miguel y Eric, que nos comentaron en YouTube o en Instagram. Creo que teníamos algunos comentarios, si no me equivoco. No, justo ahora no lo encuentro. Creo que Juliana Bravo y estaríamos. Tengo dos eventos que se vienen, Mati. El primero es la campaña nacional de evangelismo femenino que se llama Revive. Esta campaña va a ser del 29 de noviembre al 4 de diciembre y es estricto. Lo siento, hombres, ustedes quedan fuera. Esto es para el Ministerio de la Mujer. Así que todas las que quieran participar, pídanle a la directora del Ministerio de la Mujer toda la información, que ella debería tenerla. Y el segundo evento que se viene, que ya falta harto, pero igual voy a recordar para que no hagan planes, el 5 de diciembre es la ofrenda anual de Nuevo Tiempo. Igual voy a recordar en el próximo podcast, no se preocupen, pero están todos invitados, que esto va a ser en San Antonio y, si no me equivoco, los anfitriones van a ser Primera Fe. Así que están todos cordialmente invitados y esos serían los avisos por hoy. Así que ya vamos a darle con el podcast. La lección de esta semana se llamaba La educación y el sábado, algo que nos identifica mucho como adventistas, ¿cierto? Nuestro querido y santo sábado. Vamos a partir hablando de la historia de los valdenses. Sabemos que son aquellos fieles cristianos que creían en la Biblia y estos fueron forzados a escapar a las montañas, ¿cierto? Esta es como una característica que todos deberíamos saber de nuestros hermanos valdenses. Y ellos buscaban la seguridad y libertad religiosa de esta manera, en las montañas y en los valles. Entre ellos recibían la tarea de aprender grandes porciones de la Biblia de memoria. Estos son datos que son muy importantes de saber de ellos. Estos estudiantes escribían porciones de la Biblia y luego los cosían entre los pliegues de sus vestimentas. Hacían páginas preciosas de la Biblia. Entonces iban como misioneros a las universidades. Estos son como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrich
Squiglio, creo que se dice, encendieron revoluciones en los mejores colegios y universidades del mundo. Las personas los observaban y observaban su fe inquebrantable y se veían curiosamente atraídos por su ejemplo. El movimiento valdense hizo un impacto en las mejores universidades como de Inglaterra, de Escocia, de Francia, España, Alemania, República Checa, Polonia y muchas más. El poder del sábado sirvió como una herramienta para que estos misioneros encubiertos llevaran almas a Cristo. Así que, sabiendo sobre esa historia, vamos a darle con este podcast. Mati, dale nomás con los datos de alto impacto que nos tienes para esta semana. Bueno, como el Shabbat o el sábado es una solemne del Antiguo Testamento, incluso como dice Levítico 23, cada vez que había una fecha importante, el día final que se celebraba las cosas era un sábado, un Shabbat, o sea, independiente que cayera lunes, martes, lo que fuera. Entonces vamos hoy día a hablar de las fiestas o las solemnes más extrañas del mundo. Ya no las voy a leer todas por cuestiones obvias, porque nos escuchan niños también, pero voy a leer las que puedo contar. Por ejemplo, en primer lugar, una de las más raras, o sea, son modernas ya, porque las antiguas como que no calzaban mucho, ya no se celebraban mucho, pero las modernas son, por ejemplo, no es tan moderna, pero la tomatina en Valencia. ¿La conocen o no? Es súper popular, es cuando se tiran tomate en España, cuando hacen guerra de tomate, Así es, ¿cierto? sí. Sí, la Y conozco. se hace un ketchup en la calle y todo, bueno, y la gente ahí se baña en jugo de tomate, súper extraña. Yo no participaría, me da como un poco de asquito, pero es muy conocida, muy polémica, ¿no? Aparte que también tiene toda esta polémica del uso indebido de la comida, ya que hay gente que se muere de hambre. Otra muy extraña y que es muy como de parte de la riqueza cultural de México. ¿Cuál creen ustedes? A ver, salió hasta una película hace poquito. El Día de los Muertos, el Día de los Muertos, el Día de los Muertos. Esta cuestión es patrimonio cultural mundial, ¿eh? El Día de los Muertos de la humanidad. O sea, es una de las celebraciones más extrañas porque se celebra abiertamente a los muertos y toda la gente se viste de muertos, se pinta de muertos y se les deja en altares comidita ahí a los difuntos. Y bueno, hay un montón de cosas más que conllevan esta en el 31 de octubre o 1 de noviembre, no sé, da lo mismo, en la misma fecha igual. Una de las más extrañas. Sí, porque se celebra a los muertos, esa es la idea, celebrar a los muertos. Dejarles comida, vestirse de ellos. Es bien tétrico, es bien tétrico. Hay una que me gustó mucho, esta participaría, se llama la fiesta del queso rodante. En Inglaterra, en un lugar que se llama Gloucester o Gloucester, no sé cómo se pronunciará, se tira por una colina un queso. Y es una competencia y todos tienen que ir colina abajo para rescatar el queso. Oye, se me va a Bueno, caer ahí se lo pueden buscar en YouTube. Carnet. Se me cae el carnet, me imagino a Tommy Jerry ahí arrancando el ratoncito en el queso, amigo. Oye, pero tiene fama internacional porque hay muchos videos de estos si te ríes pierdes de esta fiesta, de que los tipos se tiran y van girando colina abajo, así que esa me pareció entretenida. Yo iría detrás de ese queso. Igual. Bueno, otra también muy popular era Oli o Holly, no sé cómo llamarla porque es H-O-L-I, así como saludan los amiguitos por Instagram, por chat. Oli es una fiesta hindú que celebra el amor, ¿ya? Y aunque no lo crean, parece fiesta tecno porque hacen de esto de pintura, tiran de estos polvos de pintura y quedan todos coloridos. También es una solemne moderna, ¿ya? Hindú, que celebra, como les digo, el color, ¿ya? Y bueno, las otras no las voy a decir porque no se puede, pero hay una que me llamó mucho la atención, ¿ya? Que este día lo voy a guardar en mi calendario para felicitarte, Titi, que es el Festival del Mono en Tailandia. Este es se llena un templo en Tailandia con comida, que son, bueno, no sé si han visto estos videos donde está lleno de monos en los templos, ahí, ¿no? En Tailandia se llena un templo, llena mucha comida para los monos y se celebra porque ya que es como algo sagrado para ellos y se supone que esto trae suerte para todo el año. Oye, estas son algunas. Oye, amigo, hay costumbres, hay fiestas que son bien extrañas y llevan su parte mística igual. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de esa fiesta que se celebra en la India cuando un bebé recién nace, que los lanzan como de 15 metros de altura y que supuestamente eso les va a dar más inteligencia,
más sabiduría, pero yo digo, ¿cómo lo harán para que el bebé no muera? A menos que caiga cabeza. Habrá alguien que lo... mucho me parece que hay gente que está abajo, ¿no? Esperando que caigan y los toman, pero ¿y qué pasa si se les pasa el bebé? Ese es una fiesta o sea, se nota que no dio resultado porque siguen tirando bebés, o sea, no fueron inteligentes. Tienes toda la razón, amigo. O sea, para que no se sobrepoble. No. Bueno, y esas son las solemnes, Titi, de hoy día, ¿ya? O los datos de hoy día de las solemnes. Ya, muchas gracias por estos datos tan extraños, Mati. Gracias por buscarme un día para que me celebren. Se agradece. Vamos a darle a comentar el texto bíblico de esta semana. Y este texto se encuentra en Éxodo 31 del 12 al 18. Y vamos a pedirle a nuestro invitado de honor que pueda comenzar comentando el texto. Bueno, nosotros aquí podemos ver que ahora dio la orden, ¿no?, de que se preparara un tabernáculo para el servicio de Dios. Interesante porque no tenían que pensar ellos que la naturaleza de la obra o la urgencia requerida le iba a justificar para trabajar en ella durante el día de reposo. La palabra hebrea Shabbat significa reposo o cesar en el trabajo, ¿ya? Entonces, la cosa que significa esto es que por el día de reposo es que queda un reposo en gloria para el pueblo de Dios. Por tanto, la obligación moral por el día de reposo debe continuar hasta el tiempo que sea absorbido por la eternidad. O sea, Dios hizo el sábado en favor del hombre. Lo creó para que el hombre tuviera un encuentro especial, ¿cierto?, con Dios, un encuentro, ¿cierto?, con su maestro, en donde nosotros podamos reflexionar de todas las actividades, ¿cierto?, que hacemos en la semana y podamos tener, ¿cierto?, ese encuentro con él, con nuestra familia. También es importante para poder descansar de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, me gusta mucho el versículo 14 porque dice, así que guardaréis el día de reposo, ¿no? El Señor pide a sus hijos guardarlo, respetarlo, y el Señor dice porque es santo. La palabra santo allí significa apartado, ¿no? Es un día apartado por Dios para nosotros, y nosotros también debemos apartarlo para tener un encuentro especial con Dios. Yo creo, Mati y Titi, que todos los días son días que le pertenecen a Dios. Sin embargo, Dios nos pide un día en específico, que ese día sea completamente apartado para Él. Yo estoy seguro que todos los días de la semana podemos recibir grandes bendiciones, pero el Shabbat, ¿cierto?, el día de reposo, que traducido al español es sábado, ya este es un día especial donde yo puedo recibir mayores bendiciones que los demás días de la semana, ¿no? El Señor dice que este debe ser un día que se debe guardar, que este es un pacto que va a ser perpetuo en el tiempo. Recordemos nosotros que Dios no es como el ser humano. El ser humano muchas veces hace promesa y luego no cumple, ¿no? Dios no. Dios cuando promete algo, Dios lo cumple. Dios es perpetuo, Dios no cambia, ¿no? Y el Señor dice que el sábado es una señal, pero es una señal de fidelidad entre el hombre y Dios. Es una señal de comunión entre el hombre y Dios. Es una señal de reconocimiento de Padre e Hijo entre el hombre y Dios, ¿no? Cómo Dios es nuestro Padre, cómo Jesucristo también nuestro Padre, nuestro compañero, nuestro amigo, ¿cierto? Y el día sábado nosotros sabemos que tiene un rol muy importante, sobre todo en el fin de los tiempos, ¿no? Y bueno, y dio a Moisés, ¿cierto?, cuando él acabó de hablar con él, ¿cierto?, en el monte Sinaí, el Señor lo dio en tablas, ¿cierto?, en tablas de piedra. Pero lo más interesante es que fueron escritas, ¿cierto?, por el dedo de Dios. Este es uno de los pocos actos que la Biblia habla en donde Dios escribe. ¿Recuerdan? Dios escribe acá con su propio dedo, ¿no? Como también Dios escribe en otros pasajes de la Biblia, el Mene Tekel Uparsim. ¿Recuerdan ustedes? Ahí en el libro de Daniel, ¿no? Pero acá Dios también escribe. Y cuando Dios escribe, chicos, es importante, es eterno, es para siempre. Así que es lo que yo quisiera destacar, ¿no? Quiero destacar que es perpetuo, es algo que debemos guardar, es una señal, ¿cierto?, entre el hombre y Dios, y es un día apartado, es un día santo por el Señor. Amén. Muchas gracias, Pastor. Mati. Sí, yo quisiera hacer dos comentarios, ¿ya? El primero
con el Shabbat y el segundo con el versículo 18 del texto. Primero con el Shabbat es que cuando la persona, para hacerlo un poco más cristológico, para que se entienda que el Shabbat no se guarda porque sí, porque todos dicen el argumento no es que el Shabbat era para los judíos, no fue así. El Shabbat tiene dos implicancias en los mandamientos. Primero en Éxodo 28 dice en 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero dice porque en 6 días, ¿por qué se guarda el Shabbat según Éxodo 28? O Éxodo 20 del 8 en adelante como hasta el 15 dice porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el séptimo lo descansó. Primera razón por qué yo guardo el Shabbat es porque acepto a Dios como creador, ¿ya? Este argumento está sacado de un libro que se llama Cristo y su justicia va a venir, ¿ya? Él dice que yo cuando guardo el Shabbat, yo primero reconozco a Jesucristo como mi creador, porque ¿qué dice Colosenses 1? Ya lo hemos leído un montón de veces, 1 del 15 al 17, que Jesucristo es creador. Entonces cuando yo acepto a Jesucristo como creador, yo guardo el Shabbat, ¿ya? Porque yo entiendo que Jesucristo es el creador y Él pidió en Éxodo 20, 8 al 15 que hay que guardar el Shabbat. Entonces yo aceptando a Jesucristo como creador, guardo el Shabbat. Primera implicancia del Shabbat. Y la segunda, que también tiene que ver con Cristo, es la que está en Deuteronomio 5, cuando dice que hay que guardar el Shabbat por otra cosa. No dice ya de creador, dice porque fuiste esclavo en tierra de Egipto. Y de servidumbre te sacó Jehová. Entonces la segunda implicancia o la cosa porque yo guardo, segunda razón, es porque Jesucristo es mi Salvador. Entonces cuando yo acepto a Jesucristo como Salvador, guardo el Shabbat porque lo estoy reconociendo a Él como que me liberó de la tierra de Egipto. Ustedes saben que esto significa la salvación, ¿no? Entonces esas dos implicancias son del Shabbat, ¿no? Cuando yo lo guardo, yo acepto a Jesucristo como mi creador, como dice Wagonier, y segundo como mi Salvador. Entonces cuando yo guardo el Shabbat es algo cristológico, o sea, yo estoy aceptando a Jesucristo en mi corazón, ¿ya? No es meramente legalista. Oye, diga, pastor. Oye, Mati, mira, interesante porque obviamente es muy importante lo que tú dices, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que incluso en los mandamientos, en el cuarto mandamiento, comienza diciendo, ¿cierto? Acuérdate. Y eso nos muestra, ¿cierto? Que el día de reposo ya venía de muchas generaciones anteriores. Y de hecho, cuando nosotros, como tú bien dices, leemos el Génesis, nosotros sabemos que Adán y Eva no eran judíos. ¿Ya? Entonces, el día de reposo se hizo para el hombre, para el ser humano en sí. Ahora, hay algo que no lo destaqué también y quizás quisiera complementarlo mejor, pero saben ustedes, volviendo al tema de que la ley fue escrita, ¿cierto?, en tablas de piedra, era en parte, chiquillos, para mostrar su permanencia, para denotar igualmente también la dureza de nuestros propios corazones. ¿Saben ustedes que es más fácil escribir sobre piedra que escribir algo bueno en la corrompida naturaleza de nuestro corazón? ¿Saben ustedes que fue escrito aparte por el dedo de Dios, por su voluntad y poder? Y solamente Dios puede escribir su ley en el corazón. Él da un corazón de carne. Entonces, por su espíritu, es que el dedo de Dios escribe su voluntad en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso nosotros tenemos por ahí registro, ¿no? En 2 de Corintios capítulo 3 nos habla bastante sobre eso. Entonces es interesante, ¿no? Porque Dios lo escribió en esas tablas de piedra y sobre todo lo escribe con su dedo, ¿no? Porque Dios quiere dejarlo allí también, en el corazón de cada uno, ¿cierto?, de sus hijos, que lo guardemos por amor. Recordar que la mitad de los mandamientos son leyes entre los hombres, ¿cierto?, para que podamos convivir bien, pero la otra mitad de los mandamientos, ¿cierto?, es para poder honrar y amar a Dios, básicamente. Así que eso quería comentar. Entonces, aquí. Aprovechando, bueno, igual voy o sea, mi segundo aporte tiene que ver con lo que dice el pastor, ¿no? Pero para finalizar con el primero, Jesucristo crea los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo lo descansa. Por eso yo guardo el Shabbat. Y segundo, Jesucristo desde el domingo de Ramos hasta el siguiente domingo trabaja 6 días en su plan, digámoslo, final en la tierra de la redención, y el séptimo lo descansa en tierra, acuérdense, bajo tierra. Entonces, yo cuando guardo el Shabbat, yo acepto a Jesucristo primero como mi creador y como mi redentor, ¿ya? O sea, como creado y como comprado. Y el segundo es la permanencia, ¿no?, que aparece en Éxodo 31:18, que dice, será señal perpetua, ¿ya? Perpetuidad, ¿ya? O sea, para siempre. Y esto, o sea, si nosotros quisiéramos buscar argumentos de que el Shabbat existe, que es el sábado el que se guarda, etcétera, sobran, pululan. O sea, si somos como yo, fans de La Verdad en 2 minutos, verán que, por ejemplo, el sábado existe
todos sabemos que la hora, el día, el año se mide por los astros, pero el Shabbat, la única implicancia es la creación del Génesis. Para contar, aunque quieran meter algún otro mito, no existe, es el sábado del Génesis. O sea, hay argumentos. Una vez tuve bueno, no voy a contar anécdotas después ya, pero una vez no una discusión, sino que con un amigo que él era de otra iglesia, me preguntaba, ¿pero por qué guardan el sábado? Entonces yo le dije, amigo, si quieres que te cite la Biblia, empecé a citar así como del Génesis, después Éxodo, después Deuteronomio, y así, Isaías, hasta que al final le dije, en toda la Biblia se habla del Shabbat. Hay evidencia suficiente para decir que el sábado es el día del Señor, aunque diga el evangélico, todos los días son de Dios. Sí, pero él aparta uno. Y hay argumentos de sobra, pero lo importante es que es perpetuo. Perpetuo. O sea, existe de aquí hasta la posteridad y para siempre. El Shabbat está instaurado desde antes de la creación. Nosotros lo reconocemos en la creación y finalmente se guarda para siempre. O sea, el Shabbat nunca va a dejar de existir, ¿ya? Y eso es importante porque si nunca va a dejar de existir, ¿por qué yo ahora ceso de guardarlo? ¿Por qué ahora yo de repente digo, no, es que la ley no existe? Si es señal perpetua entre Dios y su pueblo. Entonces aquí está algo que yo creo que es muy simbólico, ¿no? Que él dice, es señal perpetua entre mí y mi pueblo. Entonces, cuando uno siente este sentido de pertenencia con Dios, es necesario guardar el Shabbat, porque él dice, es señal entre mí y mi pueblo. Pertenencia a Dios. Entonces, eso quería resaltar, ¿no? El sentido de pertenencia y la perpetuidad del Shabbat, que no solo es un día más, sino que te denota que yo pertenezco a Dios, que Jesús me salva, que Jesús me crea y que soy de Él para siempre, o pertenezco a Él para siempre. Eso, Titi. Bueno, quizás Mati, mientras entra en la Titi, decirte que esta es una observancia que es pertinente para los seres humanos de toda la época y en todos los lugares. Tú, por ejemplo, puedes buscar ahí en el libro de Isaías, capítulo 56, del 1 al 7. Ahí te menciona cosas claro, justamente. O el libro de Marcos 2, en el libro de Marcos capítulo 2 también habla como el Señor Jesucristo, ¿cierto? Habla y da referencias sobre el día de reposo, ¿no? Entonces, esto va más allá de toda la época. Como tú bien dices, no era para los judíos antiguos, no es algo que se quedó para tiempos pasados, sino que va mucho más allá. Sobre todo cuando Dios descansó en el séptimo día de la semana, como tú dices, de la creación, y sobre todo que también, mira, es interesante, lo santificó. O sea, no es cualquier día, y aparte dijo, y bendijo ese día, lo santificó y lo bendijo, ¿viste? Entonces, es un día importante, es un día especial, que yo creo que debe ser muy estudiado, es muy importante, pero también debe ser vivido, ¿no? El día sábado no puede ser un día como común y corriente para cada uno de nosotros, debe ser un día especial, en donde yo realmente debo tener un encuentro con el Señor y hacer lo que Jesús hacía. Jesús en sábado amaba a las personas, hacía el bien por las personas, ¿no? Muchas gracias por su comentario. Yo personalmente, si digo algo, sería resumiendo todo lo que ustedes dijeron, porque siento que, como dice un pastor, el sábado es clave. Y como nosotros necesitamos hacer nuestro culto en la mañana para estar en comunión con Dios durante el día, pasa lo mismo con el sábado por la semana. Si uno no dedica el sábado, se le hace mucho más difícil dedicarle toda la semana al Señor. Y más encima resalto la importancia que le da estos versículos al sábado, que ustedes han dicho todo el rato, que es perpetuo, que fue escrito por el dedo de Dios, es de generación en generación. Esto no va a ser por un rato, no fue por un rato y es para siempre. Más claro, echarle agua. Y da la explicación. Todo el rato el Señor da explicaciones de por qué es tan importante, entonces no te queda para preguntarle nada. Me gusta porque el Señor te responde todo. Y recalcar que además de toda esta importancia, en Mateo 12:8 el Señor deja claro que es el Señor del sábado. Así que no te deja ningún orificio para que se te escape el hilo. No, el Señor es muy claro. Vamos a continuar, ahora sí, con los ejemplos. Y si hay ejemplos en la Biblia de gente que no adoró como debía o como el Señor lo pedía, fue Caín,
que sabemos que el Señor le había pedido una ofrenda, pero el único que le hizo caso al Señor de como él le había pedido esta ofrenda fue Abel. En cambio, Caín quiso adorar al Señor como él quería adorarlo. Y ahí entró en el error, ¿cierto?, de que el Señor después no le gustó esa ofrenda. Y otro ejemplo que también se encontraba en el folleto era, no recuerdo si se encontraba en el folleto, es Israel. Antes de los mandamientos que se le entregaron en piedra, se sabe que hicieron un becerro de oro y todos piensan que hizo este becerro adorando a algún dios, y no, Israel estaba adorando a su Dios, al Dios que lo había sacado de Egipto, pero tampoco lo estaba adorando como el Señor quería que lo adoraran, estaba haciendo claramente una imagen. ¿Se le ocurre algún otro ejemplo de personas que no adoraron como...? O sea, recalcar que en Deuteronomio 16 ya aparece el mandamiento del Shabbat, antes de entregarse las tablas, ¿ya? Y que ellos están adorando un becerro, y todos pueden decir, no, es que las tablas fueron dadas para Israel, y que ese mandato ahí era para ellos, lo que quieran decir. Pero Moisés ya sabía que adorar imagen era malo, porque antes de que, o la gente cuando lo estaba haciendo, Aarón ya sabía que estaban haciendo algo malo. Entonces, todos estos mandamientos, incluso José en Génesis, cuando la mujer del comandante al que le trabajaba, de Potifar, le dice que quiere acostarse con él, José dice, ¿cómo haría tan mal? Y dice, y pecaría yo contra mi Señor. O sea, el pecado o los principios, los transgresores de la ley siempre existieron. No es una cuestión novedosa en Éxodo 20, es una reconfirmación del pacto que ya existía con Adán y Eva, que existía con Abel, que existía con Set, que existía con Enoch, con Abraham, etc. Ahora, Mati, mira, tengo un comentario bien breve sobre eso. Entendiendo un poco el por qué, voy al tío del ejemplo, Titi, entendiendo un poco lo que pasó ahí con el pueblo de Israel, pero también mostrando cómo Dios tampoco tolera eso. A veces nosotros hoy día vivimos en un medio donde, o en una época, en donde hay cosas que se hacen de una manera y decimos, es que si todo el mundo lo hace, nosotros igual la podemos hacer, pues seguimos la tendencia del mundo, ¿no? Y a veces la Biblia va en contra de la tendencia del mundo, pues, o de cosas que muchos creen que está bien, o que dicen, no, es que esto se hizo con buena intención, pero no necesariamente a Dios le agrada. Mira, por ejemplo, ¿por qué te digo yo que entiendo que el pueblo de Israel hayan hecho ese becerro? La Titi dijo, a lo mejor no quisieron adorar a otro Dios, quisieron adorar a Dios a través del becerro. Era porque ellos estaban acostumbrados a ver imágenes. ¿Cuánto tiempo ellos estuvieron cautivos en un pueblo idólatra como Egipto? 430 años, pues, amigo. En 430 años ellos estuvieron viendo, escuchando, asistiendo a rituales, pues, a rituales que eran de Egipto. Y finalmente el pueblo de alguna u otra manera aprendió a convivir con esto. Ellos, la imagen que tenían entre el hombre y sus dioses, por decirlo así, era la imagen que aprendieron después con los egipcios, adorando a estos dioses paganos, ¿no? Entonces ellos, si bien es cierto, no habían dejado de amar al Dios verdadero, al Dios de Israel. Cuando llegó el momento de que no veían a Moisés, porque ellos si bien es cierto, sabían que Dios es Dios, y que Moisés no es Dios, obviamente, pero cuando ellos veían a Moisés, se sentían más cerca de Dios, pues cuando ellos dejaron de verlo, cuando Moisés sube al Sinaí a buscar los mandamientos de Dios, ellos se sintieron desprotegidos y dijeron, bueno, sigamos adorando a Dios. ¿Y de qué manera vamos a adorar a Dios? Bueno, de la única manera que ellos habían aprendido a adorar a dioses, pues, que era de la manera a través de imágenes, ¿no? Entonces, claramente, y mala, pues, claramente Dios da en manifiesto con Moisés que eso no era lo que Dios quería. Y eso también yo creo que nos da una lección a nosotros para estos tiempos, ¿no? ¿Cómo adoramos nosotros? ¿Adoramos como adora todo el mundo? ¿Adoramos como nos conviene? ¿O queremos adorar como la Biblia nos dice que adoremos? Es una pregunta que yo creo que cada uno tiene que hacerse, ¿no? Y por otra parte, Titi, responderte, pues Sansón, pues. Yo hice un compromiso con Sansón, con su familia, ¿no? Y que él tenía que seguir unos votos de nazareno, ¿no? Él debía dejarse su pelito largo, él no podía beber vino, ¿verdad? Él debía cuidarse, él debía no estar con mujeres de otro pueblo, etc. Y bueno, todos sabemos lo que pasa con la historia de Sansón. Si bien es cierto, él después puede volver a estar con Dios, pero sin embargo ya habían consecuencias
de su infidelidad, por decirlo así, al Señor, ¿no? Saúl tiene otro caso también. Saúl fue elegido rey, el primer rey de Israel. Mira qué tremendo privilegio. Pero sin embargo Saúl cayó, ¿no? No fue obediente a Dios, no siguió un compromiso con Dios y finalmente todos sabemos lo que quedó ahí en la historia. Muchas gracias, pastor. Si no tenemos otro ejemplo, vamos a continuar con la parte práctica. A mí me gustó mucho, yo me saco el sombrero ante cómo utiliza el Señor a la persona que escribe este folleto. Si no me equivoco, se llama, a ver, lo tengo acá, Justin Kim. Oye, Titi, pero ¿no estás usando sombrero o te lo sacaste antes de venir acá al podcast? Ya te lo sacaste antes. Porque no mucho, bueno, implícitamente hace una conexión entre tres cosas, tres cosas que son esenciales en la educación, que es Jesús, el sábado y la familia. Sabemos por muchos anteriores podcasts, por muchas prédicas, que la familia es el núcleo, ¿cierto?, de nuestro entorno, que le importa mucho al Señor. Y sabemos que, estamos hablando de la importancia del sábado, de la importancia de Jesús en nuestra vida. Bueno, el folleto lo entrelaza. Habla de Jesús y el sábado, habla de el sábado y la familia y Jesús. Finalmente, enlazando cada uno con el otro. Me gusta mucho. Vamos a ver cómo lo hace. Primero con Jesús y el sábado. Nos enfocamos en guardar el sábado y esto quizás ha impedido notar la generosidad que explica sobre Dios. Primero, divide la semana en 7 partes y solo reclama una para sí. Las otras 6 no las deja el Señor. Y el segundo, el sábado nos motiva a prestar atención a las necesidades de los demás. No es algo egoísta. El descanso lo incluye a todos. En Éxodo 20 todos tenían que descansar el sábado, hasta los animales. Dios recuerda que todos necesitan descansar y finalmente Dios nos da instrucciones de cómo guardarlo. Es meticuloso en los detalles y además nos da ejemplos. Entonces esa es como la relación que hace entre Jesús y el sábado. La relación que hace entre el sábado y la familia es que en el Edén se instituyeron 2 cosas, la familia y el sábado. La familia representa el más básico grupo social y aparentemente es insignificante, es la clave para el éxito, pero el Señor dice todo lo contrario, que una familia bien constituida va a tener mucho éxito en el futuro. La segunda sería el sábado, que fue el plan de Dios, que la familia y el sábado estén unidos, porque en ese día, más que en cualquier otro, nos es posible vivir la vida del Edén. Miren qué maravilloso esto. El sábado aún es un paraíso perfecto y es el medio por el cual sus hijos pueden experimentar un pedacito del cielo en la tierra y ser una bendición para quienes entran en contacto con ellos. Qué lindo lo que se dice de esta conexión. Y finalmente, la última conexión que hace entre la familia y Jesús. En Éxodo 31:13, Dios ordena al pueblo a guardar el sábado, porque esta es señal entre ustedes y yo, entre mi pueblo y yo. Además de que hay que guardarlo como Él pide, como explicábamos anteriormente en el ejemplo. Es señal del pacto y un recordatorio de todas las maravillas de la creación. Nos recuerda su poder para crear, para recrear, para salvar y para redimir. Y esto finalmente es por todas las generaciones, esto es eterno. Eso es lo que quería comentarles, que me había gustado mucho de este folleto, de esta lección. Para ir continuando, vamos a ir por la parte de la anécdota. Ya quiero que me cuenten su experiencia o alguna anécdota que tengan con el sábado y su importancia para su vida. El pastor, si quiere, me comenta primero. Estaba pensando, amiga, ahí, y hay varias anécdotas. Pues. Mira, te voy a contar. Es bien difícil para nosotros de repente los pastores o los que estudiamos teología pasar por lo que pasan muchos muchachos que estudian en otras universidades o tienen otros trabajos o que trabajos fuera de lo que es la iglesia, que es el pedir el día de reposo y poner tus valores, porque yo, por ejemplo, puede ser muy fácil para mí decirle a un joven, oye, mira, sigue los principios de la Biblia, hace esto otro, cuando a lo mejor yo nunca me había enfrentado a esto.
Pero sabes que a mí me pasó que sí me había enfrentado a esto. Me voy a contar una historia bien chiquita nomás, ir al hueso, decirles que yo cuando estaba en cuarto año de teología yo congelé teología. Porque pasé por mi éxodo, ya que estamos viendo el tema de los mandamientos, pasé por mi éxodo y en un momento dije, ¿será que realmente quiero ser pastor? No me siento maduro para esto y a lo mejor puede ser un error para mí salir ahora a trabajar como pastor, porque a lo mejor puede ser que no lo haga bien, puede ser que a lo mejor después me saquen porque... o puede ser que la obra no me guste o no esté preparado emocionalmente, así que saben que decidí congelar. En ese entonces terminé pedagogía y después me dediqué a trabajar. Trabajé un tiempo ahí en un colegio, trabajé en otro colegio, pero después quedé sin trabajo. Y porque yo había estudiado pedagogía en educación religiosa. Y trabajé 2 años en colegios no adventistas. Y fue interesante porque a veces me tocaba a mí tomar materia y yo decía, así enseña la Iglesia Católica. Y muchos chicos hacen me preguntan, pero pastor, ¿usted qué cree? O profe, ¿usted qué cree? Bueno, yo lo que creo te lo puedo decir después de clase. Esto enséñala. Pero saben que después yo quedé sin trabajo, obvio, y después yo no hallaba qué hacer. Entonces mi papá, él siempre trabajó en construcción, entonces me fui a trabajar con mi papá. Yo ya había pasado 4 años, pero aún así yo no quería volver todavía. Así que me fui a trabajar con mi papá en construcción y trabajé en el puerto de Lirquén. La faena se llamaba la ampliación El Patio La Tosca, que era la ampliación del puerto. Y resulta ser, chiquillos, que el jefe que había ahí, que era el jefe de todo el asunto, era una persona que cuando tú la veías y la escuchabas, decía, este caballero habrá pasado realmente por la universidad, porque el garabato que tú te imaginabas, él lo decía. Incluso los que tú no te imaginas, él los decía. Y el tono de voz que tenía, yo decía, este hombre amaneció mal, andaba mal. Entonces, era un temor llegar a hablar con ese hombre. Y toda la gente que le pedía algo lo echaban. Y yo me acuerdo que en ese entonces, en mi inmadurez, llegó el día viernes y a mí me dio temor ir a pedir el sábado. Y yo les quiero contar de fracasos, ¿no? Y simplemente no lo fui a pedir y no fui a trabajar el sábado. ¿Por qué? Porque mi papá también era jefe de una sección. Ya mi papá me la dejó pasar una vez. Pasó una segunda ocasión y yo la volví a hacer. Y mi papá viene, me toma por un lado, me dice, Marcelo, que es mi segundo nombre, Marcelo, esto que tú estás haciendo no está bien. Dije, ¿por qué? Le dije, papá, si no estoy trabajando en sábado, estoy respetando y Dios me va a cuidar. Le dije yo, no, mijo, tú sabes que estás haciendo algo malo, porque estás engañando al jefe de la empresa. Estás engañando a la empresa. Y me está utilizando a mí porque yo también tengo aquí años, trabajo acá, me dijo. ¿Qué tiene? Y sobre todo, dijo, tú no le puedes ocultar esto a Dios, ¿qué tienes que hacer tú como cristiano? Dijo. No, tengo que ser fiel, pues, dije. Entonces, hijo, ser fiel a Dios también significa ser fiel con las personas, dijo. Entonces usted vaya, hable, y si no lo quiere escuchar, usted toma la decisión. Si quiere, trabaja en sábado y renuncia a todo lo que quiera renunciar, porque mi papá en ese entonces estaba todavía ahí con el tema de la iglesia, volviendo. Y si no, me dijo, sé fiel, amigo, mi hijo, sé fiel a tus principios. Y dije, no, mi papá tiene razón. Mira qué importantes son los padres, ¿eh? Y a pesar que yo había estado estudiando teología 4 años, ciertamente yo tenía el conocimiento claro de teología, pero todavía me faltaba madurez, y que fue buena decisión la que tomé en no salir al tiro. Y resulta ser, chiquillos, que claro, y ahí me acuerdo que con todo temor, jefe, quiero hablar algo con usted. Hoy, chiquillos, fue duro. Mira, yo la verdad, chicos, como dicen ustedes, llegué todo sopeado. Antes de hablar con el jefe, sopeado, pero así completamente. O sea, ni siquiera era por la pega, era por el temor. Y le explico todo. Mira, Mati, la explicación que hicimos aquí, esta escuela sabática, se le expliqué al quemado. Todo. Le explico por qué. Él me miraba como con cara de reírse. Y dije, y este tipo tengo que explicarle yo a más estas cosas. Decía. Y él viene y me dice, ¿por qué? ¿Y esto que? ¿Cuántos días faltaste al trabajo? Me dijo. ¿Cuántos sábados faltaste o a qué hora o cuántos viernes te retiraste temprano antes de la puesta de sol? Y le expliqué. Y ya me dijo,
te voy a castigar con esto y esto, pero vas a tener tu sábado y tu viernes hasta mediodía, me dijo. Pero me dijo a él, no tienes que tener temor por llevar tus principios, me dijo. Yo he conocido, y esto fue grave lo que me dijo, yo he conocido a muchos adventistas, conozco a varios adventistas, me dijo. Y hay varios adventistas que ninguno ha venido a hablar conmigo para pedirme el sábado. Y vienen y trabajan acá los sábados. Entonces me dijo, es importante, me dijo. Y yo me quedé con eso porque yo después escuché una historia de unos chicos que fueron a pedir su sábado en su universidad. Y los profesores no se la querían dar. Y le dijeron, no, ¿cómo le vamos a dar sábado a ustedes si casi todos los adventistas que han pasado por acá estudian igual los días sábados? Entonces, chicos, uno en primer lugar tiene que ser fiel al Señor. Yo ahí aprendí, ¿no? Entonces, cuando hoy día yo puedo hablar con un joven, yo tengo viví eso, pasé eso. Yo sé que a muchos chicos les cuesta. También sé que la iglesia les apoya. Hay una carta. Uno tiene que hacer el primer proceso, sí, de hablar con las personas, ver todas las formas posibles, pero la iglesia tiene una carta, ¿no?, de libertad religiosa. También las asociaciones, las misiones tienen abogados que pueden prestar cierto apoyo en caso de... Hoy día Chile, por todos los cambios que hay, cuida mucho también esto, el de la libertad, ¿no? Pero aún así yo creo que nosotros tenemos que ser valientes. Esa es una historia que yo quería contar. Yo podría haber contado historias de triunfo, pero quería contar una historia más real, de algo que me costó en un momento, no porque lo haya abrogado, pero que no lo hice de buena manera al inicio, calladito, lo hice calladito 2 fines de semana hasta que a mi papá me enderezó, ¿no? Mi papá es muy importante para mí, así que bueno, sacando el tema de la familia. ¿Ustedes saben cuál es el corazón de la iglesia? Exacto. Nosotros muchas veces escuchamos en la iglesia que hay un cliché, la escuela sabática, el corazón de la iglesia. ¿Lo han escuchado usted o no? Pues la sierva del Señor dice que la familia es el corazón de la iglesia y la base de la sociedad. Así que interesante. Y que eso quería compartirle, al menos esa historia que para mí fue importante. Oiga, pastor, muchas gracias. Qué linda historia, me gustó mucho, como que me llegó al corazón. Fue historia mensaje, ¿no? Eso. Yo no sé si el Mati, creo que tenía ahí una anécdota. No, dije que antes había hablado con un amigo, como que conté eso. O sea, puedo contar igual, ya. Yo estudié en universidad secular y trabajé también en un montón de lugares antes de estudiar teología, así que tengo así como para contar. Pero voy a contar solo una, ya, que fue en la universidad que tuve un profe, nunca lo voy a olvidar, profe, si me escucha algún día, su apellido era Peso. Le tenía un miedo y el profe me hacía matemáticas. No, si terminamos súper bien, pero tuvimos conflicto al principio. Entonces yo le decía que no iba a ir los viernes. Lo siento yo, porque yo estudiaba vespertino. Los viernes yo no puedo venir a clase y lo siento. Entonces él me dijo, bueno, entonces va a tener que esforzarse el doble. Y yo tengo un gigante, ¿no?, que es matemática. Y me lo eché. Y fui con la carta, todo lo legal, a la universidad y me pescaron re poco, pero me lo eché no por inasistencia, sino que por nota, era muy difícil y a pesar de que estudié, todo me fue mal. La segunda vez que tomo después este ramo de matemática, el profe ya dialogó conmigo, me dijo, ya, como yo sé que usted no va a cambiar y no se lo puede estar echando todo el tiempo, una cosa así. Y me dijo, hagamos algo. Entonces me invitó otro día de clase. Y asistí, y yo noches enteras con un amigo que me enseñaba matemáticas. Y finalmente igual me fui a examen, porque a pesar de todo igual me costaba mucho. Y en el examen me fue bien. Pero sí recuerdo que después de haber pasado toda esta travesía el sábado, era el examen, yo lo revisé 3 veces el examen. Típico, yo soy así típico que dice alternativas 13, 14, 15 y hago el cálculo con la calculadora y me da 16 y digo, entonces 15. y voy a entregar la prueba al profe Peso, que lo quiero mucho, que espero que esté súper bien. Y le digo, tome profe. Era la última prueba con él, no lo iba a ver nunca más. Entonces le digo, tome profe. Espero no verlo nunca más en mi vida. Oye, gracias al Señor no lo he vuelto a ver. pero terminamos bien, ahí nos reímos todo. Y bueno, y pasé matemática y fue muy bendecida igual haber estudiado esa carrera antes de estudiar teología. Así que
O sea, tengo de todos testimonios que en momentos que claramente fallé o me equivoqué con el chat, pero siempre lo guardo con mucho cariño por el profe Peso, que al final fue un martirio. Yo, matemática, así era un martirio, y lo pasé, así que gracias al Señor igual me bendijo a pesar, porque uno piensa que siempre no va a ser fiel y te va a bendecir hasta que te sobreabunda. A veces va a ser fiel y te va a fallar igual, o sea, si en el mundo uno no tiene que esperar el exitismo que te venden hoy en día. Guardar el Shabbat puede ser persecución, puede ser, como dicen los amigos de Daniel, miren, ustedes nos pueden tirar al horno, y dice, el Señor nos puede liberar de esto, pero si no, igual no vamos a adorar. Entonces, esa es como la actitud, ¿no? Esa es la actitud, claro. Oye, qué interesante que los dos tenían una persona que no querían, no le querían hablar. Era como, no. el gigante que había que derrotar. Bueno, agradeciendo sus anécdotas, ya vamos a ir finalizando este podcast. Así que les voy a pedir por última vez, así como un comentario, que me hagan un resumen de lo que hablamos hoy día. Pastor y Mati, no... Ustedes díganme quién primero. El Mati. Yeah. El Shabbat con la educación tiene que ver más que con enseñarlo, porque digo, o sea, hay evidencia suficiente, bueno, para todo, ¿eh? En todo caso, yo hoy día en la mañana estaba enseñando sobre la Biblia a unos amigos, y yo les decía, para creer en Dios, para creer en la Biblia, hay evidencia suficiente. Para creer en el Shabbat hay evidencia suficiente. Pero al Señor no le importa eso, al Señor le importa que nosotros creamos por fe, porque más bienaventurado es el que cree sin ver. Entonces el Shabbat tiene que ver también con el hábito del creer que el Señor es tu creador y tu salvador, y con vivirlo, practicarlo. O sea, más que yo sé la teoría del Shabbat, como enseñaba el pastor, ¿no? Como que uno puede haber tenido la teoría, la teología, es vivir por experiencia, porque el Shabbat no es un día que como que nosotros llegamos y hay que leer el día, hay que vivir el Shabbat. Shabbat se vive, y es la mayor fiesta solemne que el Señor nos puede dar es una fiesta diferente, como decía un profe, es como cuando llega el 18 aquí en Chile y están las fiestas patrias. El Shabbat tiene que ser tal cual, tú tienes que vestirte de Shabbat, vivir Shabbat, comer de Shabbat, pasarlo de Shabbat, disfrutarlo como Shabbat. Eso quería comentar. Yo quizás quisiera como reafirmar, decirles que cuando Dios descansó en el séptimo día de la semana de la creación, también lo santificó y lo bendijo, como dije delante, ¿no? Ustedes lo ven ahí en Génesis capítulo 2, separándolo él, ¿cierto?, para un uso sagrado, transformándolo en un canal de bendición para la humanidad, aceptando la invitación para dejar de un lado sus propios intereses durante el sábado, como sale en Isaías capítulo 58, 13. Yo creo, chiquillos, que los hijos de Dios, nosotros, ¿cierto?, debemos observar este día como un día importante de la expresión de la justificación por la fe en Cristo, como sale ahí, ¿cierto?, en Hebreos capítulo 4. Entonces, chiquillos, miren, la observancia del sábado es anunciada en el libro de Isaías 58, 13. Yo quiero leer, si me permite, Tite, aquí está poquito, pero dice: si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Qué les parece? Entonces me gusta mucho ese texto porque creo que resume, ¿no? El sábado es delicia, el sábado es un día para gozarnos con el Señor. No es para andar lleno de cosas. No. El sábado yo debiera ser el día donde como más rico, debiera ser el día donde me siento a hablar con mis padres, si puedo caminar un ratito, también se puede descansar mi cuerpo, pero también para poder ir a la iglesia, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Hay muchos hermanos que hacen estudios bíblicos los días sábados. Siempre yo digo que lo ideal es que los estudios bíblicos, los grupos pequeños sean en la semana, para que el sábado te quede ese otro espacio. Pero también hay hermanos que obviamente, y amigos jóvenes que no pueden durante la semana por sus estudios, por los horarios que llegan a la casa, y aprovechan también el sábado. Y no está mal, porque un sábado es lícito hacer el bien. Así que, chicos, Dios les bendiga. Es espectacular, ¿verdad?, el poder gozar con el Señor en este hermoso día. Igual, ya estamos finalizando. Le agradecemos al pastor haber asistido. Le agradecemos a la Titi, igual, como siempre, tan linda ella.
decirle que fue un gusto tenerlo con nosotros, Pastor. Con el Pastor ya hemos trabajado bocha de veces, hartas veces, y siempre es un agrado compartir con él. Así que gracias, Pastor. Gracias a ustedes. Que he invitado para una próxima. Titi, ¿tiene que decirnos la lección de la próxima semana? La lección de la próxima semana es la escuela del santuario. Bien. La escuela del santuario, ¿ya? Ahí tenemos otra sorpresa también, JA, así que les va a gustar. Estuvo bien buena. El Señor les bendiga. Santuario School. Sí, escuela santuario. Ya nos escuchamos para un próximo podcast. Gracias por escucharlo, compartirlo y compartir todos los materiales de Espacio Joven que tenemos en nuestra página Ministerio Joven Chile. El Señor les bendiga. Nos escuchamos. Chao. Chao.